Quisiera aprovechar la oportunidad para saludar allá en Guá a todos los bendecidos de la congregación Salvos por Gracia, en especial a la ministro Antia Ramentol, al ministro Denis y al ministro Ángel. Un saludo a todos esos bendecidos y a todos los que conforman esa preciosa congregación allá en la ciudad de Camagüey. Son todos bendecidos y desde aquí, desde el sur de la Florida, les enviamos un abrazo, todo el equipo de Fiebre Radio. Pues, entrando en materia, hoy tenemos un tema que es un tema fundamental, el poder entender, para ir adentrándonos en los siguientes programas a cuestiones más profundas de la doctrina del Espíritu. Y como te prometí la semana pasada, con aquellas preguntas que hicimos al final del programa, quiero hablarte hoy de la ley del Espíritu de vida. Ese es el tema que corresponde al día de hoy y es posible que estemos dedicando unos 2 o 3 programas a este tema porque en el día de hoy es prácticamente imposible el poder abundar en todo lo relacionado con este tema. En relación a la ley del Espíritu de vida, debo comenzar diciendo algo que es fundamental y que a medida que vayamos avanzando en el mensaje, todos los entendidos van a llegar a comprender, eso creemos. Y es que en Cristo, la mente de Dios, no existió, existe, ni existirá otra ley que no sea la ley del Espíritu de vida. Jamás una ley de obras y mandamientos carnales formó parte del plan redentor que Dios tenía para sus hijos, por la sencilla razón que los hijos de Dios no son carnales, sino espirituales, porque son espíritu. Y lo que hacía falta restaurar, bendecido que me escuchas, no era un pedazo de carne con una mente terrenal, sino al hijo espíritu que quedó destituido de la mentalidad que inicialmente, y cuando digo inicialmente fue la mentalidad que todos poseíamos antes de participar de carne y sangre. Así que quedamos desvinculados de esa mente celestial al participar de carne y sangre, conforme a Hebreos 2:14, que dice: así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, ahí tenemos las dos mentes que poseían los dos regímenes. Él también participó de lo mismo. ¿Para qué? Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es, al diablo, mente terrenal. Verso 15 dice: y librar a los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Pero ¿qué es el temor y qué es la muerte? Sino una perspectiva creada por la mente terrenal. Una creencia que la mente humana convierte en realidad a causa de ignorar una verdad, a causa de la pérdida, o más bien, y por causa de la pérdida de un conocimiento. Un conocimiento, bendecido, que quien lo posee sabe que Dios no nos ha dado espíritu de temor, sino de poder, amor y de dominio propio. Segunda Timoteo, eso está en, Segunda Timoteo capítulo 1, verso 7. Un conocimiento que quien lo posee sabe que Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, porque para Él todos viven.
Lucas capítulo 20, verso 38. Un conocimiento que quien lo posee sabe que por la aparición y en la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, Dios quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Segunda Timoteo capítulo 1, verso 10. Pero por eso es importante que venga el Señor este conocimiento de gracia, para que lo establecido en la eternidad cobre sentido en su manifestación. Porque sin Cristo, sin la mente celestial, los hijos que ya son salvos continuarán en una mentalidad diablo, en una mentalidad Satanás, donde el temor a la muerte es el pan suyo de cada día. Y lo que no existe, entonces existe a causa de una creencia. Creer en algo produce la aceptación de su existencia. Fíjate qué interesante. Quiero que medites en esto. Creer en algo produce la aceptación de su existencia. Te lo diré de otra manera. Todo lo que tu mente terrenal cree, dígase pobreza, dígase enfermedad, dígase cualquiera de las miserias en que la mente terrenal piensa, aunque no sean verdad, se harán una realidad tangible en tu vida. Pero te tengo una noticia. La epístola a los Hebreos, capítulo 11, verso 3, dice: por la fe, conocimiento revelado, entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. En otras palabras, cuando somos despertados y comenzamos a operar en este conocimiento, ya no se trata de una realidad que una mente carnal creó, sino de una verdad que la mente de Cristo destapó. Esto sería como, pudiéramos decir, como cuando un hermoso instrumento musical está cubierto de una sábana que está llena de polvo. La realidad es el silencio y el vacío, pero la verdad es que ese instrumento suena. La verdad es que ese instrumento suena, la verdad es que suena. Por eso es que la verdad es mayor que cualquier realidad que sea perceptible por una mente natural. La ley del espíritu de vida es una verdad en la que sin hacer nada nos damos cuenta que somos dueños de todo. Pensemos en algo por un momento y vamos a ir adentrándonos ya en el tema puramente doctrinal del espíritu. Si la ley del espíritu de vida fue lo que siempre estuvo en el plan de Dios, ¿qué pinta la ley de Moisés en todo esto? ¿Es acaso la ley dada a Moisés diferente a la ley del espíritu de vida? ¿O será que son una misma ley, pero lo que la hizo diferente fue justamente la incapacidad que había en ese momento de poder expresarla a causa de una pared intermedia de separación? Gálatas capítulo 3, verso 10. Vamos todos allá. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Note que dice los que dependen de las obras de la ley, no de la ley. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Una cosa, mi hermano amado,
es hacerlas, fíjate bien, una cosa es hacerlas corporalmente y otra muy diferente es entenderlas espiritualmente. Ahí sí hay bendición. La bendición está en poder entenderla, porque el entenderla hace que la verdad avance a nuestro conocimiento y haya una transformación en nuestro modo de pensar. Pensemos, Moisés sube al monte y lo que Moisés recibe es la ley del espíritu de vida. Por eso es que Éxodo 34:9 dice que su rostro resplandecía después de haber hablado con Dios. Vamos allá un momento. Vamos a buscar todo Éxodo 34:29. Quiero que lo lean conmigo. Y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. Ahora bien, cuando él desciende e intenta hablar con Aarón y los príncipes de la congregación, ni él consigue explicar lo que había recibido en su espíritu, ni ellos le podían entender. Por eso dice Éxodo 34:33, que cuando acabó Moisés de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro. Pero ¿por qué Moisés no lo puede explicar? ¿Por qué Moisés pone un velo como quien está ocultando algo, como quien tiene algo, pero a la vez está viviendo una frustración al no poderlo explicar? La respuesta es simple, bendecido. Él no pudo usar su mente terrenal para expresar lo que había recibido en su espíritu. Fíjate qué interesante. Él no puede expresar lo que había sido depositado en su espíritu por Dios, porque Cristo aún no había muerto y resucitado, porque Cristo aún no había abierto el camino nuevo y vivo. Hebreos 10:20. Porque todavía Cristo no había derribado la pared intermedia de separación. Efesios 1:4. Porque todavía Cristo no había reconciliado los cielos y la tierra con su muerte y su resurrección. Todavía Cristo no había reconciliado la mente espiritual con la mente natural. No había reconciliado el espíritu con el alma del hombre. No había manera de que lo que se había recibido en el espíritu fuera explicado con palabras, fuera naturalmente explicado de manera que el que lo entendió pudiera comunicárselo a los que todavía no lo habían entendido. Esa es la frustración que vivió Moisés. Lo que significa que Moisés, no siendo capaz de expresarse a través de su mente terrenal, establece una ley de obras y mandamientos conforme a lo que él humanamente pudo interpretar de eso que Dios le había dado. Por eso Pablo en Gálatas dice, la ley que fue, ¿qué cosa? Añadida. Así es como le llama Pablo. La ley que fue añadida. O sea, no fue la que Dios le dio a Moisés, sino la que Moisés pudo expresar de ese depósito que Dios le había dado. Vamos a Gálatas 3:19. Gálatas capítulo 3, verso 19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente, a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. En otras palabras, si no se puede
hacer nada, porque quien la recibió no la puede explicar, y para quienes fue dada no la pueden entender, no la pueden recibir. Entonces, dejemos esto para ir resolviendo hasta que venga la simiente a quien fue hecha la promesa, el que la va a cumplir y luego nos las va a explicar a todos los que hemos sido predestinados para recibirla, a todos los que hemos sido predestinados para reinar en vida. Así que ahora cabe la siguiente pregunta: ¿qué ley vino a cumplir el Mesías? ¿Qué ley vino a cumplir Cristo en Jesús de Nazaret? La ley de obras que fue añadida. ¿Cómo es posible si él no guardaba el día de reposo conforme a esa ley? Ni se lavó las manos como esa ley lo establecía. ¿Cómo la cumplió, mi hermano que me escucha, si te pudiera mencionar muchas cosas que esa ley establecía y que ni siquiera Jesús volteó a ver? En Juan capítulo 8, verso 3 en adelante, los escribas y los fariseos le traen una mujer sorprendida en adulterio. No sé si recuerdas el pasaje. Y le dijeron: maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Pero dice que Jesús, inclinado hacia el suelo, permíteme buscar el verso. Dice que Jesús, mira, dice aquí, que Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Fíjate la reacción de él. Le traen a una mujer que está en adulterio, y la ley que ellos conocían decía que a esa mujer lo que había que hacer era apedrearla, porque eso fue lo que Moisés le comunicó acerca de cómo ellos debían reaccionar hacia un acto como el que esa mujer había cometido. ¿Se recuerdan que en Éxodo Dios mismo escribió con su dedo? Así como Jesús lo estaba haciendo en ese momento, que se inclina para darles una respuesta a esos fariseos que estaban acusando a esa pobre mujer. Pero aquellas tablas, recuerda que fueron rotas, y luego Dios le dijo a Moisés: ahora escribe tú, ve y diles. En otras palabras, bendecido que me escuchas, cuando Cristo se agacha a escribir con su dedo, les estaba diciendo: si lo que yo escribí con mi dedo allá en el monte, Moisés lo hubiera podido explicar y ustedes lo hubieran entendido, no estarían aquí acusando a esta mujer, no estarían haciendo esto, porque en la ley del Espíritu de vida, lo más importante es la manifestación del amor que hace que toda obra de la carne sucumba ante un conocimiento que produce los frutos del Espíritu. ¿Qué ley cumplió Jesucristo si Él ni cumplió ni estuvo de acuerdo con ninguna de estas cosas? ¿Sobre qué ley hablaba cuando dijo en Mateo capítulo 5, verso 17, no penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas? No he venido para abrogar, sino para cumplir. ¿De qué ley está hablando? Si la ley de Moisés decía que los leprosos tenían que permanecer fuera del campamento y no podían tener contacto con nadie, ¿de qué ley está hablando
Si en Mateo capítulo 8, verso 2, llega un leproso y le dice, Señor, si quieres puedes limpiarme. Y él extendió la mano y le tocó diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante dice que la lepra desapareció. ¿De qué ley está hablando? ¿Será la ley que menciona Pablo en Romanos capítulo 8? Cuando dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo, que es lo mismo que si dijera, ninguna condenación hay para los que pueden pensar espiritualmente, que es lo mismo que si dijera, ninguna condenación hay para los que operan desde el régimen del Espíritu, porque tienen la habilidad de pensar como Dios piensa. Y Dios no piensa en destruir a nadie, Dios no piensa en apedrear a nadie, Dios piensa en cambiarle la mentalidad a aquellos que se están destruyendo a ellos mismos. A causa de un velo que no les permite entender todo el amor que el Padre siente por sus hijos. Y creen que con determinadas medidas disciplinarias pueden cambiar la actitud de una persona que realmente no tiene la voluntad para hacerlo. En la ley del Espíritu de vida se realizan obras, pero todas son obras preparadas de antemano. Todas ellas se ejecutan siendo guiados por el Espíritu y para testimonio de que somos hijos y que provenimos de la fuente de vida. Vamos a Juan capítulo 10, verso 25. Veamos lo que Jesús le responde aquí. Juan capítulo 10, verso 25. ¿No tenemos los textos hoy, Alex? No. Bueno, les doy un momento para que busquen ahí en sus teléfonos, sus tablets. Juan capítulo 10, verso 25. Jesús le respondió, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Y después Pablo dice allá en Efesios capítulo 2, verso 10, que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Esa fue la ley que Cristo cumplió. Bendecido que me escuchas. El ser guiado totalmente por el Espíritu y manifestar un amor que tiene la capacidad de transformar todas las cosas. Lo cual hizo luego de resucitar a un cuerpo en semejanza de carne de pecado, que lo imposibilitaba de pensar espiritualmente y manifestar el poder de esa naturaleza. Cuando Cristo nació en ese velo, que se llamó Jesús de Nazaret, Él no nació teniendo el conocimiento que manifestó el poder que años después muchos en Israel verían. Ese conocimiento que portaba ese poder tuvo que resucitar a un cuerpo en semejanza de pecado. Y fue todo un proceso desde su muerte, participación, hasta su resurrección, hasta su despertar a esa gloria que había quedado destituida desde el momento en punto que Él vino a esta expresión de vida. Romanos capítulo 8, verso 14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Dios siempre habló sobre la ley del Espíritu de vida.
Y quiero que veamos algo ahora en Éxodo capítulo 16, verso 4. Vamos todos allá. Miren, Dios le dice a Moisés, estamos en Éxodo capítulo 16, verso 4. Dios le dice a Moisés, yo haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Ojo bendecido, la ley a la que Dios se refiere como su ley era la ley del espíritu de vida. Por eso este pasaje es un anuncio profético de lo que vendría después. Porque ya de antemano él sabía que Moisés no iba a poder expresar a través de su mente terrenal nada. Y esto, como mencioné anteriormente, a causa de la enemistad que había entre ambos regímenes. Por eso, lo que Dios les está diciendo, aunque les sirvió a ellos, porque hubo una manifestación ahí, no era para ellos, sino para nosotros. Ellos solo fueron un ejemplo. Ellos tuvieron una manifestación, pero no la imagen misma de las cosas. Fíjense cómo les dijo, yo haré llover pan del cielo. Estaba hablando de Cristo. En Juan capítulo 6, verso 51, él tranquilamente les dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, el evangelio, el cuerpo del resucitado, dice, la cual yo daré por la vida del mundo. Pero Dios les dice en Éxodo que su aprobación estaría en que consumieran cada día lo que correspondía a cada día. Sabemos que una verdad nos conecta a otra verdad. Así que el secreto está en mantenernos abrazados a la revelación que Dios va depositando. O sea, aguantando al ángel que nos libra de la muerte y no soltarlo hasta que amanezca o nos haya dado la respuesta que nosotros necesitamos. Dios no cambió la ley, quiero decirte en este día. Dios no cambia ninguno de los planes y propósitos que tiene para sus hijos. Porque Él no es hijo de hombre para arrepentirse. Y lo que Él determinó se va a cumplir en su tiempo. Dios no cambió la ley. Dios abrió el camino para que hubiera una coherencia entre el espíritu y la mente terrenal. Por eso el profeta Jeremías, allá en el capítulo 31, verso 31, vamos allá un momento. Vamos a Jeremías capítulo 31, verso 31. Dice el profeta, he aquí que vienen días, dice el Señor, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto, importante esto, cuando está hablando de la casa de Israel, tenemos que pensar en que Israel es una palabra que significa, tiene varios significados, pero uno de los significados que tiene es los que han sido llamados para reinar. Eso es lo que significa Israel. Israel no es el nombre de una nación. Aunque cada uno de los que conforman el Israel espiritual son una nación, como hemos visto en programas anteriores. Israel no es el nombre de una nación. Israel es una asignación de gobierno. Israel es un régimen de pensamiento
que puede triunfar sobre todas las cosas terrenales. Dice Jeremías: he aquí que vienen días, dice el Señor, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto. Fíjate cómo dice invalidaron. Ten presente esa palabra. Aunque fui yo un marido para ellos, dice el Señor. ¿Cómo que lo invalidaron? Quedó invalidado al manifestarlo en obras y no poderlo explicar. En otras palabras, todas las obras corporales, escucha bien ahora, muy importante esto, todas las obras corporales pertenecientes al antiguo pacto, dígase ayuno, dígase bautismo en agua, dígase pan y vino, como se conoce la cena que algunos practican de manera carnal, dígase cualquiera de estas cosas, cualquiera de estos rituales que podamos mencionar, todos son mímica delante de Dios. ¿Sabe lo que es mímica, bendecido? ¿Sabe lo que es mímica? La mímica es ese lenguaje por señas que la gente hace cuando no puede expresarse con palabras. Eso fue lo que pudo hacer Moisés al no poder explicar el depósito que Dios había puesto en su espíritu, al no poder explicarlo con su mente terrenal a causa de una enemistad que había. Por eso es que todo aquel que predique el Evangelio es llamado a libertar tanto a ciegos espirituales como a mudos espirituales. Un mudo espiritual es aquel que continúa expresando el reino a través de obras que para nada benefician nuestro ser espiritual. Sigamos leyendo. Verso 33. Jeremías capítulo 31, verso 33. Ahí nos quedamos. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. O sea, ya no solo la depositaré en su espíritu, sino que también la podrán explicar a través de su mente terrenal, y en mi tiempo me conocerán. Porque yo me expresaré a través de todos aquellos que hayan sido escogidos para darme a conocer. La ley que Dios le entregó a Moisés era espiritual. Era la ley del espíritu de vida, o lo que también pudiéramos llamar régimen, dirección, gobierno o reino del espíritu. El problema está que depositada únicamente en el espíritu era ininteligible para la mente humana. Por eso era necesario reconciliar los cielos y la tierra. Es importante señalar que la reconciliación no quita de la carne la maldad, pero sí la usa como un cauce para traer lo espiritual y que la palabra corra, para de esta forma lograr que de la abundancia del corazón abre la boca. O sea que después de que el Señor hizo todo lo que tuvo que hacer, sencillamente el alma está dispuesta, como te lo mencionaba, y es válido el ejemplo, como un cauce, como un lugar que sin el agua que pasa por ella, sencillamente sería un lugar que solo serviría para enterrar muertos. Porque el alma, sin el conocimiento del espíritu, no sirve absolutamente para nada. Pero alguien que tenga el conocimiento espiritual puede darle a su alma el uso para el cual Dios la concibió desde la eternidad, y es para que fuera el canal
por donde esta palabra, esta agua viva corriera y pudiera alcanzar a sus predestinados en luz. El apóstol Pablo, haciendo un enfoque claro de cómo cumplir la ley del Espíritu de vida, dice esto en Romanos capítulo 13, verso 8. No debáis, fíjate bien, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento. En esta sentencia se resume. ¿Cómo se resume? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley, y está hablando de la ley del Espíritu de vida, dice que es el amor. Pero como he dicho otras veces, nadie puede amar desde su ego, desde su ser terrenal, desde su mente humana, porque ese amor no es genuino. Ese es un amor condicional. Puesto que es condicional, no puede lidiar con ciertas cosas que una mente espíritu pasaría por alto y daría lo que pudiéramos llamar una expiación. Y en estos días quiero hablarle acerca de qué es la expiación conforme al régimen del Espíritu. Porque créame que no es lo que muchos bendecidos por ahí andan diciendo. La expiación es algo tan hermoso y la expiación debe comenzar en nosotros, que portamos la semilla incorruptible. Así que Romanos capítulo 8, verso 3, dice que la solución está en un cambio de naturaleza para poder expresar esta ley del Espíritu de vida, este amor que nos constriñe y es capaz de cambiar la peor maldad que pueda habitar en un bendecido, en la mente terrenal de un bendecido. Y todo se trata de un cambio de naturaleza, porque nunca nadie que sea carnal podrá vivir conforme a la ley del Espíritu de vida. ¿Qué es el amor a la manera que Dios lo ve? Porque muchos de nosotros conocemos un amor terrenal que es, número 1, circunstancial, número 2, condicional, y número 3, emocional. Pero en la ley del Espíritu de vida no es así. Ese amor no es ni circunstancial, ni es condicional, ni es emocional, sino que es el antónimo de todas esas cosas. Pero es importante también que podamos entender quién es nuestro prójimo. Así que lanzo la pregunta desde ahora y quiero que vayas pensando en eso. En el próximo programa, que vamos a continuar hablando de la ley del Espíritu de vida, vamos a hablar de cosas tan importantes acerca de cómo hizo Dios, y lo vamos a explicar, para darnos esa ley de manera que nosotros pudiéramos explicarla con nuestra mente natural. ¿Qué método usó Dios para cumplirla? ¿Cómo lo hizo? Porque sabemos que abrió el camino nuevo y vivo conforme a Hebreos capítulo 10, verso 20 lo dice.
Sabemos que derribó la pared de separación, conforme a Efesios 2:14 lo dice. Sabemos que reconcilió los cielos y la tierra, las dos mentes que poseían los dos regímenes. Pero ¿cómo lo hizo? Esto y más lo estaremos compartiendo en el próximo programa con la Biblia abierta. Te declaro, como la Biblia te declara, bendecido y completo en Cristo. Nos vamos por un momento y esperamos llamada. Bendecido. Escucha todos los jueves con el ministro Yanko Pérez con la Biblia abierta. Tu fortaleza, mi hermano, no es haciendo nada para que Dios te bendiga o para que Dios manifieste algo. Tu confianza es en la fe del Hijo de Dios, en Jesucristo. Un programa que te edifica en la gracia y la verdad presente. Con la Biblia abierta. De 12 a 1 p.m. Yo no sé si tú te gozas, mi hermano, pero yo me gozo mucho. Alaba al Dios que te bendijo en esta hora. Dale gracias, mi hermano, porque verdaderamente lo que tú hagas lo tienes que hacer guiado por el Espíritu, pero no porque nadie te lo imponga. Un espacio donde la palabra ni te acusa ni te condena. Con la Biblia abierta, con el ministro Yanko Pérez, jueves de 12 a 1 p.m. Por aquí por Fiebre Radio, tu emisora cristiana número 1 del sur de la Florida. Hello, tenemos parece que una llamada, Alex. Okay. Bueno, bendecido, pues bienvenido de vuelta a tu programa con la Biblia abierta. Estamos casi cerrando ya y estamos esperando que todos los bendecidos que se encuentran conectados en este momento, pues llamaran para cualquier pregunta, cualquier comentario, cualquier aclaración, pues nosotros poder colaborarles. Cualquier duda que haya surgido mientras escuchaban el programa, cualquier cosa que necesiten que sea aclarada, recuerden que nuestros teléfonos están abiertos para atenderles. Así que continuamos aquí y nos vamos por un momento más. Estamos esperando su llamada. Bendecido. Buenos días, ¿con quién tengo el gusto? Sí, no escucho muy bien, pero espero que me escuchen. Te escuchamos perfectamente. Ok. No, quería darle las gracias por cada palabra que usted lleva a esta expresión de vida, porque sabemos que mucha gente está necesitada de esta palabra y de verdad que ha sido, en mi personal, en mi crecimiento, ha sido, me he remontado en una dimensión que, mi hermano, usted ha sido un elegido para solamente explicar esta palabra, porque muchas personas han sido engañadas en estos tiempos, más en estos tiempos tan difíciles, y esto me ha vuelto la vida.
esto de verdad me ha resucitado mi espíritu y quería darle las gracias por cada palabra que sale de su boca para hablarle a las naciones. Estoy muy agradecida con Dios por eso y quería llamarle para expresarte. Muchas gracias, mi hermana. ¿Y cómo es su nombre? Mi nombre es Araísa. Araísa. Ok, Sí. Pues bienvenida, mi hermana, al programa y espero que continúes conectado de todos los jueves, porque ya sabes Así que es. esta verdad se trata de un seguimiento. Tenemos que ir Así creciendo en el conocimiento de la verdad. Muchas gracias por Así tu es. llamada y ya tú sabes, trata de conectarte el próximo jueves porque vamos a darle continuidad al tema de hoy, la ley del espíritu de vida. Bendecida, un abrazo.